capítulo 8, verso 1. Dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos, los sometió y tomó a Meteg-Amá de manos de los filisteos. Meteg-Amá, ¿qué parece así? Meteg-Amá, metrópoli, freno de la madre o autoridad. Meteg-Amá, Meteg-Amá es como sería en hebreo y significa la ciudad madre. Sí, en realidad eran tres significados. Entonces la ciudad madre, el freno de la ciudad madre o el control, o sea, freno hace alusión a control, autoridad. Por ende, la autoridad de la ciudad madre. Ahora, vean qué particular, como en el capítulo anterior Yahweh hace un pacto con David y le promete que va a ser eterno y le promete la venida de Shlomo, que también representa, ¿verdad?, Salomón, que representa la venida del último, uno de los dos testigos de Apocalipsis 11. Y una vez que se explica esa historia, ese pacto que hizo Yahweh con David, inmediatamente dice, después de esto aconteció que David derrotó a los Filistim, que significa inmigrantes, los sometió y tomó a Meteg-Amá de manos de los Filistim, o sea, la ciudad madre, o tomó el control de la ciudad madre de manos de inmigrantes, que se puede tomar en un sentido espiritual como cuando ya Yahweh a través de los escogidos llegue a obtener Jerusalén, la ciudad madre en el sentido espiritual positivo, o en el sentido de cuando el último logre vencer a la gran ramera, que es la iglesia falsa y es la que el mundo ve como la ciudad madre o la iglesia madre. Entonces, Meteg-Amá dice de manos de los filisteos, derrotó también a los de Moab. Recuerden, Moab significa de su padre, porque fueron hijos de incesto, Moab y Amón. Samael, Moab y Amón representan a Samael, Lucifer y Azazel. Entonces, al decir de su padre, se conecta con lo que dijo Yahushua en Juan 8, que le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre, Hasatán. Entonces, está hablando de aquellos que son como los fariseos, aquellos que en vez de seguir a Yahweh como Padre Celestial, siguen a Lucifer. Dice, derrotó también a los de Moab y los midió con una cuerda, haciéndolos tenderse en tierra. Los que quedaban a lo largo de 2 cuerdas los condenó a morir, y a una cuerda llena la dejó con vida, y fueron los Moabim, ¿verdad?, los moabitas, siervos de David, pagando tributo. La cuerda representa juicio. Aquí lo vemos que lo hizo de una manera muy literal, ¿verdad? Que aquí queda ambiguo, ustedes mueren. Pero representa el que los juzgó. Como el último viene al mundo a medir. De hecho, por eso es que en Apocalipsis 11, cuando salen los 2 testigos, Yahweh le manda a Yahuhanán a que lleve una vara de medir y mida el templo. Entonces, a veces es una cuerda, a veces es una vara. Elías se ve que tuvo una guerra espiritual con la reina del cielo, representada por Jezabel, y Jezabel le promete que lo va a matar, que le va a cortar la cabeza como él se la cortó a los siervos del Señor, ¿verdad? Baal en hebreo. Él huye y Yahweh se lo lleva. Unos cientos de años después vuelve a venir Eliyahu como Yahuhanán, el inmersor Juan el Bautista, y vuelve a venir Jezabel como Herodías, la esposa de Filipos, el hermano de Herodes, con quien adulteró. Entonces, así como Herodes y Jezabel estaban gobernando Herodes y Herodías, como el rey Acab y Jezabel, y Yahuhanán, Juan el Bautista, como Eliyahu. Yahweh se llevó a Eliyahu vivo aquí, después volvió a nacer, y esta vez Herodías, a través de su hija, le manda a cortar la cabeza. Entonces cumple lo que había pasado antes. Entonces eso muestra que la lucha del espíritu que estaba en Eliyahu contra el espíritu que estaba en Jezabel continuó a través de los siglos y tuvo hasta un triunfo en el tiempo de Juan el Bautista, y por eso es que sigue sentada, como dice la escritura, diciendo que nadie la va a quitar de su lugar, que ella es la que manda, y por eso es llamada la gran ramera, que se mantiene, ¿verdad?, hasta Apocalipsis 18, cuando ya cae completamente. Aquí el hecho de que
agarra a los inmigrantes, que serían como los que se han introducido en este mundo que Yahweh, que se rebelaron a Yahweh y se metieron a este mundo que Yahweh creó, somete y toma la ciudad madre como la autoridad de ese espíritu femenino que controla esta tierra, y después derrota a los de Moab, o sea, los que tienen a Lucifer como padre. Los midió con una cuerda, era juicio, haciéndolos tenderse en tierra, como cuando va a hacer caer a los ángeles de Lucifer, el tercio de los ángeles a tierra, que es el estrado de los pies de Yahweh. Los que quedaban a lo largo de 2 cuerdas los condenó a morir, y a una cuerda llena la dejó con vida. Entonces 3 cuerdas básicamente, y morían 2 cuerdas, ¿verdad? Medía 3 cuerdas y morían la cantidad de personas que habían en 2 de esas cuerdas. Entonces dejó con vida a un tercio. Qué curioso, ¿verdad? Como acabo de decir, el tercio que hace caer, aquí dejó con vida a un tercio porque fueron 3 cuerdas y solo una cuerda dejó con vida. Entonces dejó con vida un tercio para que fueran esclavos, ¿verdad? Para que fueran los siervos. Los que quedaban a lo largo de 2 cuerdas los condenó a morir, y a una cuerda llena la dejó con vida, y fueron los moabitas siervos de David, pagando tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Ahora vamos a ir viendo esos nombres, entonces mejor ni entro en eso. Este Hadad era un falso Elohim. Básicamente Hadad-ezer es a quien ayuda el falso Elohim. De hecho es Ezer, te lo conoce, ¿verdad? Solo que ese es uno falso. Hadad, poderoso, hijo de Rehob, rey de Soba. Al ir a recuperar su territorio al río Éufrates, David les capturó 1700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. 1700 hombres de a caballo. Recuerden, ¿verdad?, que en lo que respecta a los números grandes, los ceros se pueden quitar. Quedaríamos con 17. El 17 es el valor numérico de la palabra Tov, que es bueno, y curiosamente es la unión del 10 y el 7, que es perfección celestial, perfección terrenal. Qué curioso, y ahora lo pienso, ¿verdad? Porque Yahweh hizo el cielo y la tierra, y al final de hacerlo todo dijo que era bueno en gran manera. Entonces hizo en 10 dichos y en 7 días todo, y al final dijo es 17 en gran manera. Entonces después dice, y 20,000 hombres de a pie. 20,000, el 20 se conecta con corona, trono, reino. Y mutiló los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Entonces vean cómo en esta vez, se podría decir, ¿verdad?, Yahweh no le ordenó que destruyese todo, sino que lo está haciendo inteligentemente, en el sentido de no está destruyendo por destruir, está destruyendo a los enemigos hasta el punto de poder controlarlos, hasta el punto de poder tenerlos bajo su control, puesto que dice, no, estos son demasiados caballos para estar peleando con tanta gente. Si se vayan a rebelar, que se me rebelen con estos poquiticos, que ahí los voy a poder destruir. Entonces mantiene un orden más fácil de controlar, y repito, no en el sentido de como hoy en día el sistema que quiere controlar al pueblo, todo el pueblo, toda la gente, sino en el sentido de son enemigos, lo han sido en el pasado. Entonces si los voy a vencer, voy a tener un poco de misericordia como para dejar unos vivos, pero voy a encargarme de que se comporten de ahora en adelante, para que esto no se vuelva a repetir, y si se repite, que pueda haber un gane fácil. Entonces David capturó 1700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y mutiló los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. El 100, ¿verdad?, que es claramente 10 por 10, y eso es la perfección celestial. El 100 por ende representa el cielo. Curiosamente los caballos representan guerra, como dando a entender que esta representa una guerra celestial o una guerra espiritual, puesto que al final solo dejó 100 caballos para, suficientes caballos para 100 carros. Dice, y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, pero David hirió a 22,000 hombres entre los sirios.
claramente era el ejército de David, pero como David es el cabeza, dice David hirió, ¿verdad? Era todo el ejército. David hirió a 22,000 hombres entre los sirios. Una vez más, el 20, ¿verdad? Que ya dije trono, corona, más el 2 sería la Kaf y la Bet, que sería la corona o el trono en el templo, en el palacio. Hirió a 22,000 hombres entre los sirios. Puso luego David una guarnición en Siria de Damasco. Puso luego David una guarnición en Siria de Damasco y los sirios quedaron sometidos a David, pagando tributo. Y Yahweh dio el triunfo a David por donde quiera que fue. Ahí básicamente menciona 3 grupos, ¿verdad? Los de los sirios, los de Hadadezer, bueno, primero dijo filisteos, Moab, y los sirios a quienes llegó a ayudar, quienes llegaron a ayudar a Hadadezer. Lo cual, verá, claramente se puede ver, de hecho se puede incluir hasta Meteg-Haamah como el espíritu de la gran ramera. Entonces los 4, la gran ramera, Samael, Lucifer y Azazel, con Meteg-Haamah, filisteos, Moab y Hadadezer, a quien llegaron a ayudar los asirios, perdón, los sirios. Sirio es de Aram, y Aram significa exaltado. Entonces también, verá, como aquellos que están exaltados en el mundo, los va a conquistar David, el amado, que es lo que significa David. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Sobá, pero David hirió a 22,000 hombres entre los sirios. Puso luego David una guarnición en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a David, pagando tributo. Y Yahweh dio el triunfo a David por donde quiera que fue. Después tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo tomó el rey David gran cantidad de bronce de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer. Todo el rey de Hamat supo que David había derrotado todo el ejército de Hadadezer, y le envió a su hijo Joram para que lo saludara pacíficamente y lo bendijera, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, ya que Toi era enemigo de Hadadezer. Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Entonces, Toi, rey de Hamat, había sido enemigo de Hadadezer. Una vez que David vence a Hadadezer, Toi le manda a Joram su hijo para que le lleve regalos y le salude en paz, porque como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces dijo, este es mi compita. Entonces dice, Toi era enemigo de Hadadezer. Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Yahweh junto con la plata y el oro que le había consagrado, provenientes de todas las naciones que había sometido, de los sirios, los moabitas, los amonitas, los filistim, los amalecitas, y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. Mencionó 5 naciones ahí, y después mencionó el botín de Hadadezer, pero mencionó esos 5 como un poco separados, conectados con el favor que Yahweh le dio, ¿verdad? El favor que representa el número 5. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Además puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Y Yahweh dio el triunfo a David por donde quiera que fue. Entonces vean como una vez que Yahweh hace el pacto con él, por un lado de fijo él va confiado, y por otro lado Yahweh lo hace vencer en todo lado, ganarle a todo el que se le pusiera adelante, y lo hace hacerse amigo de aquellos con los que no peleaba. Vean cómo conquista básicamente aquí a Edom. Destrozó a 18,000 edomitas. El 18, que es, bueno, el valor numérico de Jai, que es viviente. Curiosamente les quitó la vida a 18,000 edomitas, que es de donde viene Amalek. Y curiosamente el último viene como de Edom. Recuerden que de hecho David era Admoní, era pelirrojo,
salió como Edom. Algunos pensaban que iba a ser tan malo como Edom, pero aquí vemos que más bien está haciendo guerra contra Edom y los está venciendo. Por eso tenía que ser similar a ellos, en el sentido de, en el caso ahí, de su aspecto. Pero el aspecto de pelirrojo está conectado con derramar sangre. Así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destruyó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Además puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas quedaron sometidos a David, y Yahweh dio el triunfo a David por donde quiera que fue. Recuerden que de Edom vino Roma y vinieron los judíos falsos, que dice Yahweh en Apocalipsis 2:9 y 3:9, que son la sinagoga de Satanás, y que van a venir a hincarse y reconocer que Yahweh nos ha amado. Entonces a esos son los que termina de conquistar aquí. De hecho, vean que particular que de Edom salió Roma. Roma se convirtió en ese, bueno, el espíritu que tiene de la gran ramera. Y vean cómo empezó con Meteg-Hamá, la ciudad madre, y termina con Edom. Dice: reinó David sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Jehosafat, hijo de Ahilud, el cronista. Claramente era el que escribía todos los libros. Es particular que aparezca el nombre aquí Jehosafat, porque Jehosafat es un nombre muy profético, significa Yahweh juzgará, y es profético porque va a haber una guerra en el valle de Jehosafat que Yahweh profetiza, una guerra muy importante en el fin de la historia humana. Y vemos como aquí David acaba de tomar control, somete a Edom, y aparece Jehosafat para ser el cronista, ¿verdad? El que escribe todo lo que sucedió. Entonces Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Ahí David y Joab como los dos testigos en cierta forma. Y Jehosafat, hijo de Ahilud, el cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías, el escriba. Benayá, hijo de Joyada, mandaba a los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Entonces ahí ya se armó el reino de David. Bueno, por un lado me parece, pero ahorita me fijo más, cronista sería como el que escribe el original y el escriba el que hace las copias. Se podría decir que escribe el orden cronológico de los eventos, y los escribas son los que copiaban la Torá, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y tenían que estar súper apartados, tenían que quemar la Torá entera si se equivocaban en una letra de Deuteronomio. Vamos, desde cero. Los nombres tienen una importancia inmensa, no solo en la escritura, pero obviamente es la escritura la que nos revela la importancia, y por ende los tomamos en cuenta. Cada vez que aparecen, por algo aparece, aunque sea solo un nombre, pero tomamos más importancia cuando aparecen varios nombres. Aprovechamos para sacar los significados de cada nombre y leer significado tras significado para así obtener una revelación extra, además de la que se da en la historia. Entonces voy a leer los significados de cada uno de los nombres que aparecen en este capítulo. Son 42 nombres nada más. Hemos visto más. Voy a tratar de no repetir demasiado, porque como saben ahí trato de volverme para explicar bien. Y en sí empieza con David, filisteos, Meteg-Hamá, etc. No voy a leer nombre y significado porque si no, no se va a entender muy bien el mensaje. Entonces leo los significados a partir de David. El amado, se podría decir amado por los inmigrantes, que en ese caso tendría que ver con, ¿verdad?, cómo los escogidos no somos de este mundo, venimos del cielo, somos embajadores, entonces en cierta forma somos inmigrantes en esta tierra de una manera espiritual, en un sentido pues también espiritual, pero negativo. Los ángeles caídos que han entrado a esta realidad son inmigrantes porque no pertenecen acá. El amado por los inmigrantes de la ciudad madre, que sería la Jerusalén celestial, la Ruach HaKodesh, recibirán la autoridad de su padre, o recibirá la autoridad de su padre. El amado por los inmigrantes de la ciudad madre recibirá autoridad de su padre y será ayudado por el poderoso en el lugar amplio cuando llegue la estación de la fertilidad. Ese lugar amplio, quizás normalmente la escritura habla del lugar amplio cuando una persona está mal, en aflicción, se siente como encerrado. Entonces Yahweh lo pone a uno en lugar amplio cuando lo saca de esa aflicción, como cuando Jabez ora y le pide a Yahweh que lo ponga en un lugar amplio
Pero por otro lado también una plaza es un lugar amplio. La escritura dice que a los 2 testigos los van a matar en la gran plaza, en el lugar amplio. Cuando los 2 testigos mueren, obviamente van a necesitar la ayuda de Yahweh para ser resucitados. Y van a ser resucitados en esa gran plaza. La estación se puede ver como ese momento específico. O sea, de hecho, bueno, es Sobá, perdón. Sobá. Significa así, estación. Que se puede ver tanto como un lugar. No, diría yo principalmente se refiere al lugar, una estación. Pero también, ¿verdad? Sabemos de lugar en espacio y lugar en tiempo. En el sentido de como en una temporada. Será ayudado por el poderoso en el lugar amplio cuando sea la estación. O en lugar amplio que será la estación, donde los van a matar. Y en la estación el 3 días y medio después de su muerte. Cuando llegue la fertilidad, ¿verdad? O sea, la vida. Recuerden que la resurrección de los 2 testigos va a ser su nacimiento espiritual. Y después de eso viene el nacimiento de los 144,000 en un día, como lo profetizó Isaías. Entonces, que en un día nazcan 144,000, una nación entera, lo que profetiza Isaías, vendría siendo esa fertilidad que va a darse en la cosecha. El amado por los inmigrantes de la ciudad madre recibirá autoridad de su padre y será ayudado por el poderoso en el lugar amplio que será la estación donde vendrá la fertilidad, o con fertilidad de la tierra alta, de la tierra exaltada. Bueno, ahí nada más dice Sirios, entonces en hebreo es Aram, que significa exaltado. Entonces, será ayudado por el poderoso en el lugar amplio que será esa estación, o cuando llegue la estación de la fertilidad, para ser exaltados los que silenciosamente tejieron el cilicio. Recuerden que los 2 testigos se visten de ropas ásperas o de cilicio y van a ir predicando, no en silencio literal, pero el mundo los va a tratar de mantener en silencio, ¿verdad? Puesto que los van a tratar de callar de varias maneras. Y en el sentido de que el último viene como ladrón en la noche. Un ladrón trata de entrar en silencio. Hay uno que los ladrones, ¿verdad? Se supone que entran calladitos, hacen todo lo posible para que no se den cuenta. Entonces, el último viene como ladrón en la noche, por eso viene silencioso, vestido de cilicio. Este nombre es Damasco. Al nombre Damasco se le podría dar también otro significado según la palabra como se escribe. Damasek, si no me equivoco, sí. Damesek. Silencioso es el que teje el cilicio. Bueno, sí, un significado que se le podría dar o que se puede conectar es que se puede separar en Dam, Shek. Y Shek se podría ver como Shok, que es hombro, como el del becerro. Mi punto es Dam Shok se podría ver como la sangre del hombro del becerro, que vendría siendo la sangre del principado, porque el principado es puesto sobre su hombro. Al final es el mismo, porque es el becerro el que va a ser sacrificado en Yom Kippur. Eso me parece que como que confirma a qué se refiere Damasco. Entonces serán exaltados los que tejen el cilicio silenciosamente, los que enseñan Shalom, ¿verdad? Los 2 testigos que dieron la instrucción de paz, y traerán seguridad al bosque de los cipreses, o sea, los 144,000 que son como árboles, porque dan fruto de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13:15. Y traerán seguridad al bosque de los cipreses, porque es ahí cuando se da la cosecha, ¿verdad? En la resurrección se da la cosecha y van al lugar preparado. Siendo ayudados por el poderoso. Aquí es donde viene el nombre Toy, que dice aquí que significa deambular, ¿verdad? Como alguien que anda vagando. También ponen error, ¿verdad? Como el que está en error es porque deambuló del camino correcto, como la apostasía. Serán ayudados por el poderoso, ¿verdad? El bosque de los cipreses, se podría decir en medio del deambular, o en sí en medio de la apostasía, ¿verdad? Como el mundo está en apostasía, pero ya bueno, nos vino a ayudar, puesto que ya nos reveló a su Hijo, y en la cosecha con más razón cuando saque a los escogidos literalmente al darles un cuerpo nuevo. Entonces, dará seguridad al bosque de los cipreses y serán ayudados por el poderoso quienes deambulan o quienes estaban en apostasía. Serán ayudados con la fortaleza de Yahweh, quien es exaltado, a través del amado que es exaltado por su Padre, con su pueblo, quienes eran inmigrantes. Vean cómo confirma ahí lo del inicio, con su pueblo que eran los inmigrantes, ¿verdad? Porque era el amado por los inmigrantes.
quienes habitaban en un valle de sombra de muerte, ¿verdad? Digo sombra de muerte porque eso se conecta al valle, por quienes habitaban en el valle es lo que dice, pero el punto espiritual es de que habitábamos, mientras estuvimos en esta tierra, estuvimos en un valle, mientras que los impíos estaban en montañas, ¿verdad? Porque gobernaban sobre nosotros, pero ahora Yahweh nos va a llevar a lugares altos y ellos van para el valle de sombra de muerte. Los que habitaban en el valle serán ayudados por el poderoso y llevados a un lugar amplio cuando se dé la estación, o a un lugar amplio que será la estación en sí, el lugar preparado, mientras el rojo, que es, ¿verdad? Una de dos, el último viene vestido de rojo para pelear contra el enemigo, y el enemigo es el dragón rojo. Entonces, mientras el dragón rojo contra quien contiende el poderoso, que es Yahweh su padre, también es que, por si algo, ya para ese momento, cuando está la congregación escogida en el lugar preparado, ya el dragón habría caído, ¿verdad? Porque es el dragón el que los estaba persiguiendo. Entonces, en este caso voy a decir el que venía de rojo como el último, porque ese es el que contiende con el poderoso de este mundo. En sí, el punto es que se puede ver de dos maneras. Una, el dragón rojo es quien contiende contra el poderoso, o el que viene vestido de rojo es el que contiende con el poderoso de este mundo. Y Yahweh es su padre, no el poderoso de este mundo, sino de ese que contiende con el poderoso de este mundo. Yahweh es su padre y será como un bálsamo, verá, una medicina para él, resurrección de los muertos, ya que Yahweh ha juzgado al hermano de aquel que fue nacido, ya que Yahweh ha juzgado a Ahilud, el hermano del nacido. Ese Ahilud está en el 16. Ahi, ¿verdad? Mi hermano. Lud viene de Yalad, que es Yeled es niño, Yalad él engendró o tuvo un hijo. Y sí, Ahilud, el hijo del hermano. No, el hermano del hijo. El hermano del niño es. Entonces, decía, ya que Yahweh ha juzgado al hermano del niño o al hermano del hijo. Obviamente, si es hermano del hijo, se puede decir que también es hijo. Pero, digamos, por ejemplo, recuerdan, Jacob tuvo 4 esposas. Entonces, unos eran hermanos por padre, pero no hermanos de madre. Y ese es similar con el primero y el último. Porque uno viene del cielo, otro de la tierra. A través del primero, Yahweh hace al último hijo. El primero vino directamente, por eso de una virgen. Entonces sería como haciendo alusión a eso, el hermano del hijo. O sea, el hijo pródigo, que es el hermano del hijo que nunca pecó. Yahweh es su padre. Yahweh es el padre de aquel que contiene con el poderoso de este mundo, y será como un bálsamo, una medicina, ya que Yahweh ha juzgado al hermano del hijo como justo. Ese hermano es bueno. Vean qué poderoso, porque dice Ahilud, Sadoc, Ahitob. Entonces, está hablando de ese hermano del que fue nacido. Ese hermano es bueno. Y eso es interesante y poderoso, porque Yahushua, que es el nacido perfecto de virgen, cuando lo llamaron bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es el que está en los cielos. Y él en Juan 3:13 había dicho, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces es como decir, el bueno es el Hijo del Hombre. Y Yahushua, que estaba en la tierra en ese momento, es la vida. El bueno y la vida, como los dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y el árbol de la vida. La vida es el primero. El bien es el último. Pero el hombre comió primero del árbol del conocimiento y por eso se le tuvo que quitar el árbol de la vida, porque lo hizo en desorden. Entonces, aquí el punto es que confirma el hermano de aquel que fue nacido, o sea, el hermano del primero, lo juzgó Yahweh como justo. Ese es el hermano de bondad, o el hermano bueno, el hermano que será rey, porque mi padre es grande. Recuerden el hijo pródigo, cuando volvió, el papá lo vistió de rey, porque ese representa al que se convierte en rey. El que nunca pecó es el sumo sacerdote, y por eso el papá le dice, todo lo mío es suyo. Entonces, ese hermano es el rey, porque mi padre es grande. Yahweh gobernará, porque Yahweh, un momento para ver, este será ya, bueno, sí, es de Sar. Entonces,
ese hermano será el rey, porque mi padre es grande. Será el príncipe o el gobernante de Yahweh, porque Yahweh le conoce. Yahweh lo ha edificado. Kereiti de Karat, que es cortado. Que puso verdugos. Que Yahweh lo conoce y Yahweh lo ha edificado. Esto también se puede ver como aquellos a quien Yahweh conoce los ha edificado, como el templo de Yahweh ya en el fin de la historia, los 144,000. Oh no, vean, de hecho eso confirma lo que... Ok, vean qué poderoso. Me devuelvo un poco, pero ya con esto cierro. Porque hasta el momento no han aparecido los muchos, ¿verdad? Solo los pocos. Me parece que los muchos se pudieron mencionar anteriormente en lo que decía, y ayudado por el poderoso los que deambulan. Entonces, cuando decía seguridad para el bosque de los cipreses y la ayuda del poderoso para los que deambulan, eso se puede ver como la seguridad, la protección en el lugar apartado para los 144,000, y después una ayuda en la resurrección para los que andaban en la apostasía y deambularon. Ahora aquí al final dice: aquel que contiende con el poderoso de este mundo viene vestido de rojo, Yahweh es su padre, y será como un bálsamo, una medicina, ¿verdad?, para darle resurrección, porque Yahweh ha juzgado que es el hermano de su hijo, el último. Lo ha juzgado como justo, como el hermano que es el bueno, el rey, porque mi padre es grande. Él será el príncipe de Yahweh, a quien Yahweh conoce, y a través de quien Yahweh edificará a los que fueron cortados para ser mensajeros del amado. O sea, los que fueron cortados de este mundo, los que les cortaron la cabeza, recuerdan, porque no se pone la marca de la bestia, se les va a cortar la cabeza. Entonces van a ser cortados literalmente su cabeza, pero también lo fueron espiritualmente por irse en la apostasía. Pero Yahweh los va a ayudar y los va a resucitar, porque Yahweh los conoce, los edificará. Recuerden que los pocos son el templo y los muchos los utensilios dentro del templo. Los pocos son el cuerpo y los muchos la sangre. Entonces somos uno, como un cuerpo es uno, pero tiene varios componentes. Entonces Yahweh ha edificado a los que fueron cortados para ser mensajeros del amado, o sea, para ser siervos. Como dice Apocalipsis, que los muchos van a servir dentro del templo. Y mensajeros en el sentido de que van a estar llevando el mensaje del rey a las naciones. Qué hacer, cómo hacerlo y demás. Vean qué particular este capítulo tenía que ver con la forma en que David llegó a conquistar las tierras de alrededor, sus enemigos, para ya establecerse como rey después de haber hecho el pacto con Yahweh. Y aquí en lo que estamos leyendo se conecta con lo mismo, pero en el sentido de lo que Yahweh va a hacer en el fin de los tiempos. Cuando viene a través de los dos testigos, los matan, pero así llega a vencer. Se lleva a los escogidos al lugar preparado, a los muchos los resucita para que sirvan a el amado Mashiach. En Nahum 8:18 dice: los hijos de David eran sacerdotes. La 8:18, Benayá, hijo de Joyada, mandaba a los cereteos y los peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes, dice aquí. Vamos a ver esta hebrea como lo dice. Dice: y los hijos de David, Kohanim, Haiv, eran sacerdotes. Ahora, lo más seguro aquí pusieron príncipes, porque sabemos que los Kohanim solo podían ser hijos de Aarón, ¿verdad? Los levitas tenían el sacerdocio, pero sacerdotes oficiales, solo los hijos de Aarón. Pero vean qué poderoso que aquí aparezca Kohanim, incluso en hebreo, en la masorética, porque esto haría alusión, confirmándolo de los nombres, y haría alusión al hecho de que los 144,000 son reyes y sacerdotes, porque tienen el sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que David entendía. Entonces, considero que lo tradujeron como príncipes porque no podían ser sacerdotes en el templo, que es lo que normalmente la palabra Kohanim significa. Sería como ministros, ¿verdad? Hay primer ministro, no tiene nada que ver con sacerdocio. Hay ministros de gobierno, ¿verdad? Pero la palabra, mi punto es que la palabra Cohen viene siendo ministro. Kohanim, ministros. Entonces eran sus ministros, sus hijos.
Aquí ponen como príncipes porque eran ministros de gobierno. Pero el hecho de que aparezca Kohanim se conecta proféticamente con que los 144.000 van a ser sacerdotes de lo espiritual también, no solo reyes, sino también sacerdotes. Algunos lo traducen como un reino de sacerdotes. Y eso confirma el sacerdocio de Melquisedec, establecido ahí. Cuando comió el pan que le dio, ¿verdad? El Lechem Hapanim, que le dio el sacerdote, porque él entendía como el sacerdocio de Melquisedec. Y Yahweh dio el triunfo a David por donde quiera que fue. Voy a ver si lo dice exactamente aquí en hebreo. Y sí, recuerden por si algo, ¿verdad? Por un lado está el hecho de que 2 testigos o 3 para confirmar un testimonio. Entonces ahí estaría dando 2 testimonios para confirmar que así fue, que sin duda Yahweh le dio el triunfo por donde fuera que iba. Como siempre también se conecta con que Yahweh es primero y último, ¿verdad? Como vino el primero y le dio el triunfo, y ahora viene el último y le va a dar el triunfo, siempre el triunfo viene de Yahweh. De todas maneras voy a leer aquí el 14, me dijo del 8. Curiosamente dice Vayosha Yahweh et David bekol asher halach, que se puede ver como y salvaba Yahweh a David en todo por donde iba. Vayosha Yahweh et David bekol asher halach. Si sale igual, bueno, no lo voy a escribir, pero es Vayosha la palabra. En esa palabra que es y salvó está la mayoría del nombre de Mashiach. Lo único que falta es la letra Hei. O sea, si uno lo reacomoda, Vayosha obtiene el nombre de Mashiach, excepto la Hei, repito, de Yahushua. Ajá, aquí en inglés curiosamente sí ponen preservaba. Me parece que es una mejor traducción. La traducción más correcta sería en ese verso 6. Bueno, voy a leer 14. Además puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición y todos los Edomim quedaron sometidos a David. Y Yahweh salvaba a David por donde quiera que caminaba. Preservaba, guardaba. Se conecta también con cómo los 2 testigos, ¿verdad? Los van a querer matar, pero no los van a poder matar, y aquellos que los quieran matar van a morir de la misma manera. O sea, Yahweh los va a preservar o salvar por donde sea que vayan. Pero considero que se conecta principalmente con eso que decía el primero y el último, como Yahweh los resucitó al primero y va a resucitar al último, basado en la palabra que aparece, el verbo Yashá, que es de donde viene Yahushua. Puso luego David en guarnición a Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a David, pagando tributo, y Yahweh dio el triunfo a David por donde quiera que fue. También, ¿verdad? La gran posibilidad es que haya habido un espacio de tiempo entre el verso 6 y el verso 7, y por eso el final del 6 dice, por donde iba, Yahweh lo salvaba. Pasó un tiempo, hubo más guerra, y al final de esa guerra que siguió, por donde iba, Yahweh lo salvaba, para confirmar que no cambió esa protección del Padre.